Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En nombre del Directorio Nacional Conservador les damos la más cordial bienvenida a el primer encuentro de los precandidatos del Partido Conservador con nuestros diputados y concejales de todo el país. Saludamos a los que nos acompañan en el panel principal, a nuestro presidente, el doctor Omar Yepes Alzate, nuestra secretaria general, la doctora Betty Echeverría, al doctor Efraín Cepeda Sarabia, al doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, al doctor Juan Carlos Echeverry y al doctor Juan Carlos Pinzón. Me permito excusar en el día de hoy al doctor David Barguil, quien se encuentra en licencia de paternidad y tiene una situación familiar que le impide acompañarnos en esta tarde. Para dar inicio a este importante evento, vamos a escuchar las notas del himno nacional de la República de Colombia. Himno del Partido Conservador Colombiano. Sado y Ospina escribieron la justicia contra la opresión, igualdad sin privilegios como principio y razón. Mi partido glorioso, mi partido azul conservador, su bandera victoriosa, con Bolívar el libertador. Porque yo soy feliz me siento de ser buen conservador. Dios y patria esa es mi lema, que defiendo con valor.
Pueden tomar asiento. Para dar inicio a esta importante jornada, vamos a escuchar las palabras de nuestro presidente, el doctor Omar Yepes Alzate. Presidente, puede encender su micrófono. Bueno, es muy grato para el Directorio Nacional Conservador empezar a abrir este diálogo con la nación colombiana y muy particularmente con los conservadores regados por todo el territorio nacional, con nuestros concejales, nuestros diputados, nuestros líderes regionales, las directivas del partido a nivel nacional y regional, y dar inicio a un conversatorio, no solamente para transmitir consignas, inquietudes, propuestas, programas, posicionamiento ideológico, sino también para escuchar a nuestras gentes desde todos los rincones del país, alrededor de los problemas que los aquejan, de la manera como visualizan en la actualidad el Partido Conservador y cómo también están visualizando las actividades del gobierno nacional en orden a tratar de superar los distintos problemas que afectan a los ciudadanos. El Directorio Nacional tiene una gran aspiración y es llegarle al país. Los ciudadanos de Colombia en los últimos tiempos están mirando a los partidos políticos como unas máquinas para fabricar votos y consideran que los partidos están ausentes del análisis de todos los problemas del país, estudio y presentación de fórmulas para tratar de solucionarlos. Nada más equivocado. Puede que los partidos políticos como colectividad no estén logrando llegar al país con sus formulaciones, pero sus voceros en el Congreso de la República, senadores y representantes, sus voceros en el gobierno, sus voceros en las asambleas y en los consejos, en las alcaldías y las gobernaciones, están permanentemente muy acuciosos en el estudio y solución de los problemas que van encontrando cada día en la ciudadanía y están trabajando en función, repito, de hacer patria y de encontrar soluciones efectivas para tratar de que la gente tenga una vida decorosa, una vida digna, una vida que merezca vivirse. En el directorio hay que hacer unos reconocimientos. Hace un tiempo largo, el doctor Juan Manuel Ospina llegó a la presidencia del directorio a buscar que se organizara un programa que le permitiera a la directiva nacional escuchar las voces de los conservadores de Colombia. Lamentablemente, el inicio de ese programa se interrumpió por causas que no vale la pena en este momento mencionar. Y ahora, con el ingreso de la doctora Betty Echavarría a la Secretaría del Directorio Nacional Conservador, esta inquietud volvió a moverse y ella se dio a la tarea con Natalia y con otros funcionarios del directorio de organizar una serie de conversatorios con los distintos líderes y personas representativas del partido en las diferentes regiones de Colombia, a efecto de que hubiera una intercomunicación desde las directivas centrales hacia la provincia y desde la provincia hacia las directivas centrales, en forma tal de que hubiera un cubrimiento total de la actividad del directorio, sus preocupaciones y simultáneamente estar escuchando a las regiones para tratar de contribuir de alguna manera en la llegada al gobierno nacional en la búsqueda de soluciones. Yo siempre he creído que
el espectro electoral de Colombia está dividido en dos. Uno, el que se mueve alrededor de las organizaciones políticas, de los directorios municipales, de los directorios departamentales, de las directivas nacionales, del trabajo de los congresistas, diputados y concejales para tratar de captar la atención de todos y llevarlos a tratar a conquistar el mayor número posible de votos a efecto de llevar una buena representación a las distintas corporaciones públicas. Pero hay otro espectro de la población colombiana que es el que no está al tanto de estas movilizaciones producto de la organización de los partidos, y es lo que se conoce como la opinión pública. Y en verdad la opinión pública en este momento se encuentra un poco distraída del quehacer de los partidos políticos, porque encuentran que los partidos como colectividades poco más es lo que se preocupan por el estudio de la problemática nacional y la presentación de fórmulas para solucionar. Repito, los congresistas individualmente hacen una tarea muy prolífica, pero no perciben esa actividad como actividad del partido, y es una de las cosas que tenemos que corregir. Yo he pensado que el Partido Conservador tiene hombres de mucha significación, hombres y mujeres, votos muy importantes que han tenido la oportunidad de servirle al país en distintas áreas, en el área pública, en el área privada, y aún desde sus propias profesiones o actividades, y que esos hombres, en la medida en que participen con análisis, propuestas, declaraciones, hacer sentir sus voces sobre los problemas del país, y que eso lo vinculen al Partido Conservador, o que las gentes del país perciban que esas voces de ciudadanos muy eminentes del Partido Conservador emitan opiniones y presenten fórmulas que de alguna manera liguen con el Partido Conservador. Eso nos servirá a nosotros significativamente para tratar de conseguir el respaldo de esa opinión que cada vez es más amplia. Yo diría que hoy por hoy el voto de opinión es mucho más amplio que el voto de organización. Y entonces tenemos que ir a casa de ese voto de opinión sobre la base particularmente de lo que digan los personajes que no están metidos en el ajetreo, en el mundo de la política organizativa, sino que están en otras actividades, pero que de tal manera pueden contribuir al engrandecimiento del partido y a través del partido a superar los problemas del país. Y esa en buena parte pues la razón por la cual nos hemos empeñado en los últimos tiempos a procurar la vinculación de los grandes nombres, y el por qué pedimos hace un poco tiempo que quienes en un momento dado estén dispuestos a prestarle servicios a la patria lo digan, salgan a la opinión pública a decir: estoy en el plan de representar al Partido Conservador en este propósito, y que, como se suele decir, se lancen al agua y nos permitan ir conociendo sus criterios y pensamientos para que ese voto de opinión y naturalmente el voto de organización vayan sintiendo apego alrededor de estos personajes y de las cosas que le digan al país para tratar de solucionar los problemas que tenemos. De tal manera que es muy grato para la presidencia del partido contar con los doctores Mauricio, los doctores Juan Carlos Pinzón, Juan Carlos Echeverri, el doctor Efraín Cepeda, el general Gustavo Rincón, general de la República, en retiro de las fuerzas militares, y que también quiere adentrarse en este proceso. Repito, es muy grato tenerlos aquí con nosotros y poderlos escuchar en la tarde de hoy, y permitirle al conservatismo de Colombia, a través de los concejales y diputados y las jefaturas regionales, y desde luego nuestros congresistas y miembros del directorio, poder percibir por sus voces los mensajes que tranquilicen a la opinión pública del país y que le permitan a las fuerzas tradicionales de Colombia
seguir rigiendo los destinos nacionales y que no vayan a caer de pronto en manos equívocas que en un momento dado tuerzan los destinos de nuestra nación. Bienvenidos pues a todos, la doctora Betty Echeverry. Quiero darle un saludo al doctor Jorge Ospina Sardi, por allí lo veo ya acompañándonos, muy grato tenerlo con nosotros. Doctora Betty, entonces a usted le vamos a encargar de que haga la dirección de todo el conversatorio, de la palabra y que de entrada muy brevemente les cuente cuáles van a ser los mecanismos de operación para que cada quien sepa muy bien de cuánto tiempo disponen para hacer sus intervenciones. Muchas gracias pues a todos nuestros invitados y muy reconocidos por la atención que le hicieron a nuestro llamado, y desde luego sabemos muy bien que ustedes engrandecen la política del partido, no solamente con su presencia, sino con sus decires alrededor de los problemas que tiene nuestra nación colombiana. Bueno, muchas gracias, presidente, por sus palabras. Ahora vamos a escuchar a nuestra secretaria general, a la doctora Betty Echeverría, quien les dará un saludo a todos ustedes y explicará algunos apartes de la mecánica que tendremos en la tarde de hoy. Doctora Betty, muy buenas tardes, puede hacer uso de la palabra. Y buenas tardes a todos, a este gran equipo de candidatos o precandidatos de nuestro partido, al doctor Efraín Cepeda. Un saludo también al doctor Barguil, quien se encuentra en licencia y yo sé que anhelaría estar aquí, al doctor Mauricio Cárdenas, a nuestros exministros Mauricio Cárdenas, el doctor Juan Carlos Pinzón y el doctor Juan Carlos Echeverry, al señor presidente, a nuestro directorio, nuestros congresistas, darle gracias a Dios en primer lugar y a todo este equipo de concejales, de diputados, a los casi 600 conectados hasta este momento, darle gracias a Dios por este momento, porque tenemos unos valientes hoy. En tiempos difíciles necesitamos son valientes que salgan al campo de batalla. Y ustedes son esos valientes que como en tiempos de terror en Israel, cuando se colocaba el paladín Goliat al frente del ejército israelí y los hacía huir, en ese tiempo de temor se levantó un David. Yo creo que este es el momento de un David para Colombia, un David que va a salir del Partido Conservador. Sin lugar a dudas, este es el debate de los mejores y los mejores están en el partido. Gracias a ustedes por ayudarnos a soñar con una patria mejor. Los que estamos aquí congregados, estamos congregados por Colombia, porque amamos al país. Y hoy desde aquí, desde esta tribuna conservadora vestida de azul, les decimos que vamos a hacer retroceder el miedo, el temor, y vamos a hacer retroceder la izquierda de Colombia. Colombia tiene talante conservador. Este es el tiempo de ustedes. No dejemos pasar este tiempo, mis queridos líderes, conservadores que están aquí congregados. Vamos a conquistar desde las bases conservadoras a Colombia entera. Este es el momento de ustedes. Muchas gracias por de verdad tener esta oportunidad de deleitarnos a todos los que estamos aquí conectados. Siempre que los escuchamos, son un deleite para el país. No perdamos la oportunidad. Quiero decirles que es la primera, esta es una gira virtual por todo el país. Nos hemos atrevido. El partido dio un paso adelante. Hoy iniciamos la gran gira virtual y quiero decirle a nuestros concejales, congresistas, diputados, que hoy vamos a escuchar a nuestros candidatos. Queremos conectarnos con ellos, qué propuestas nos traen y qué queremos. También decirle a ellos qué queremos para Colombia. No podemos darles la palabra a todos como quisiéramos, pero después de ellos
Vamos a escuchar tantos cuanto el tiempo nos permita. Los candidatos hoy tenían 10 minutos en principio, van a tener 12 minutos porque el doctor David Barguil no nos puede acompañar en esta tarde. Entonces van a tener 12 minutos nuestros precandidatos hoy. Va a tener el uso de la palabra por 5 minutos el senador Eduardo Enríquez Maya, quien me imagino que igual que el doctor Efraín Cepeda, que tiene muchas cosas que contarle además de sus proyectos para Colombia, los proyectos que ha sacado el partido adelante. Y el doctor va a tener, el doctor Enríquez Maya, la oportunidad de decirle a nuestros concejales y diputados, todos los aquí conectados y los que están también por Facebook Live, ¿qué ha hecho el partido por Colombia? ¿Qué proyectos de grandeza se han sido aprobados por iniciativas de nuestros congresistas conservadores? Y darles el uso de la palabra a los más que podamos escuchar para que también le transmitan a nuestros candidatos aquí conectados sus inquietudes. Por 2 minutos los que vayan a tener el uso de la palabra, y un saludo también habrá de parte de los que aspiran también a ingresar a este gran abanico de precandidatos. Muchas gracias a todos. Gracias, señor presidente. Bueno, tiene la palabra. Empiece, doctora Betty, ¿a qué le va a dar primero la palabra? Presidente. Sí, el orden del día, vamos a seguir con el orden del día por orden alfabético. Doctora Natalia. Betty, si me permite, voy a, pues como para que haya claridad en las reglas de juego, vamos a poner el cronómetro. La doctora Betty ha dicho que vamos a adicionar 2 minutos más ante la ausencia de uno de nuestros precandidatos. Entonces, vamos a empezar nuestra ronda para escuchar a los precandidatos, iniciando con el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría. Como le explicaba la doctora Betty, se decidió realizarlo por orden alfabético. Entonces, doctor Mauricio Cárdenas, tiene el uso de la palabra durante 10 minutos. Bueno, pues muchas gracias. Estoy muy complacido de estar acá. Agradezco muy especialmente la invitación del doctor Omar Yepes. Se ha iniciado este proceso de una manera muy exitosa, yo creo que muy auspiciosa. Me encanta poder estar acá, compartir este escenario. Saludo muy especialmente a los colegas de panel, al doctor Efraín Cepeda, al doctor Juan Carlos Echeverri, al doctor Juan Carlos Pinzón. Qué honor, qué lujo poder compartir este escenario con ustedes. Quiero hacer un saludo también especial al doctor Carlos Holguín Sardi, expresidente del partido, excongresista, exministro. También honra esta reunión con su presencia, y a tantos amigos, Jorge Ospina Sardi, exdirector del DNP, María Eugenia Correa, exembajadora, Elías Sad, en fin, un saludo muy especial a todos ustedes. Quisiera poderlos saludar individual y personalmente. Yo creo que en esta primera ocasión, lo que cabe, lo que corresponde es conocernos mejor, compartir con ustedes quién soy yo, de dónde vengo, cómo pienso, y al mismo tiempo escucharlos a ustedes. Qué buena idea haber pensado en hacer esta primera reunión con nuestros concejales y nuestros diputados. Ustedes son quienes representan el partido en sus bases, quienes están en contacto permanente con la comunidad, y yo creo que es ese punto de encuentro entre ustedes y nosotros el mejor inicio para este proceso. Ojalá, como lo dijo Betty, haya tiempo suficiente para escucharlos a ustedes. Esto tiene que ser de doble vía. Yo soy un colombiano como tantos otros, hijo de personas que llegaron a Bogotá en los años 60, de provincia, en el caso mío, de Antioquia. Se instalaron en Bogotá, desarrollaron sus vidas, construyeron sus carreras, y fuimos, digamos, siempre muy apegados por ese vínculo a la región. Y siempre también pensando el país no desde el centro, no desde Bogotá, sino de las necesidades locales, de las necesidades de las diferentes comunidades. Yo nací en el hogar
de una mujer antioqueña fantástica, una mujer que desafortunadamente nos dejó hace 3 años, pero nos enseñó rigor, disciplina, compromiso por lo social. Mi madre, a su vez, era hija de una mujer antioqueña que fue una de las primeras concejales que tuvo el Partido Conservador en la ciudad de Medellín. Yo creo que quizás de ella heredamos ese gusto por la política, ese gusto por nuestro partido, esa identidad. Mi padre celebró 90 años de vida el agosto pasado y para esa ocasión invitamos a un grupo de amigos para hacer un Zoom como este. Ese fue nuestro regalo, invitar a las personas que habían vivido cerca de él, que lo conocieron, que trabajaron con él, y allá destacaron que realmente su contribución, su trabajo, estaba marcado por la seriedad. Como dijo Darío Arizmendi, nuestro gran periodista, una persona que ha hecho las cosas bien, que ha hecho amigos, que siempre trabajó por Colombia, su único propósito, y muy particularmente por los cafeteros de Colombia. Y al mismo tiempo, una persona conciliadora, amable, de buen trato con los demás. Creo que ese es el mejor legado, el mayor legado que me pueden haber dejado mis padres. Esa vocación por el servicio público, esa vocación por trabajar con responsabilidad y sobre todo esa vocación por nuestro país. También heredé de mi padre un enorme gusto y apego por el café y por los cafeteros de Colombia. Y yo creo, y lo digo sin duda y sin vacilación y con modestia también, que no ha habido un ministro de Hacienda que más haya ayudado a los cafeteros de Colombia que yo. Me comprometí con los cafeteros desde el primer día, los apoyé en todas las áreas, en todas las actividades, creamos el famoso PIC y nunca ha habido tanto respaldo para la caficultura que la ha llevado hoy a estar en mejores condiciones de las que estaba antes de que iniciáramos nosotros esa gestión. Yo comencé mi vida en el servicio público a los 30 años. Mi primer cargo fue ser gerente de la empresa de energía de Bogotá, cuando el país estaba viviendo en medio del apagón. Y la tarea que se me encargó fue la de terminar el proyecto hidroeléctrico del Guavio para que el país saliera de esa situación, cosa que logramos exitosamente. Fui ministro de Transporte y después director del DNP del presidente Andrés Pastrana. Trabajé muy de cerca en su campaña presidencial y estuvimos administrando una de las situaciones más complejas y difíciles que ha tenido nuestro país en materia económica, pero también participé muy activamente en la promoción del Plan Colombia para conseguir los recursos que finalmente transformaron a nuestro país en materia de seguridad. Con el presidente Juan Manuel Santos fui su ministro de Minas y Energía y después ministro de Hacienda. Un mes después de posesionado como ministro de Hacienda, presenté un proyecto de ley que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo y que ha dado grandes resultados. Reducción de los impuestos a la nómina, bajar los impuestos que pagan los empleadores de nuestro país por la contratación de mano de obra. Y con eso se generó un gran estímulo, un gran aliciente al empleo formal en Colombia. Y que ha permitido, entre otras cosas, sortear mejor la actual crisis. Porque con el programa de apoyo al empleo formal, pues muchas empresas se beneficiaron de esos recursos. Tuve que administrar una de las peores crisis que ha tenido la economía colombiana, que fue la caída de los precios del petróleo en el año 2014. Y puedo decir con mucha satisfacción que no nos tembló la mano para tomar decisiones complejas, pero al mismo tiempo obtuvimos los resultados deseados. El país no dejó de crecer, la pobreza siguió cayendo, la desigualdad disminuyó en Colombia. De manera que si yo hago un resumen de ese perfil, lo primero es el compromiso por lo público. Esa ha sido mi principal motivación. Esa ha sido mi guía, mi carta de navegación, servirle al país y servirle con seriedad y servirle con responsabilidad. Y yo lo resumiría diciendo que he sido firme en las decisiones complejas, controversiales, decisiones que han generado reacción y oposición, pero al mismo tiempo conciliador en el trato para poder lograr esas decisiones, entenderse con los diferentes sectores políticos y sociales de nuestro país para hacer viables esas
decisiones complejas y difíciles. Y al mismo tiempo, yo diría que siempre he puesto en primer lugar los intereses de la nación por encima de cualquier aspiración personal. ¿Por qué pienso en este momento en una candidatura? En primer lugar, porque el país tiene hambre. Colombia está en una situación económica muy difícil. El desempleo, el aumento de la pobreza, lo cual va a requerir experiencia, va a requerir capacidad de manejar la situación social y económica de Colombia para producir buenos resultados. Es decir, nada me honraría más que poder aplicar esa experiencia para que el país pase la página de esta situación económica difícil y volvamos a tener tiempos de prosperidad. Pero yo diría que además de la situación económica y la necesidad de sacar al país adelante en esa materia, hay una motivación incluso mayor, más importante. El país está enfrentando una disyuntiva. El país está enfrentando un dilema entre las medidas fáciles, populistas, que van a ser tentadoras para muchos para salir de esta situación, es decir, la demagogia, y el país pragmático, el país responsable, el país de las medidas que realmente sirven y que son útiles. Es decir, la disyuntiva que se enfrenta hacia adelante no es la disyuntiva entre nosotros, los copartidarios que estamos hoy con ustedes, sino de la disyuntiva entre el demagogo y el pedagogo. Y el país necesita esa pedagogía. No necesitamos las salidas que en apariencia son atractivas, pero que nos conducen a un precipicio. Y les voy a mencionar una de ellas, que genera una falsa seguridad, producto de ese populismo. La idea de poner a funcionar la máquina de emisión de dinero del Banco Central para hacerle una transferencia a todos los colombianos. Algo que suena atractivo, algo que suena tan fácil como la propuesta del expresidente Trump de inocular a la gente con decolo blanqueador para resolver el problema del COVID, para dar esa sensación de falsa seguridad de que los problemas se estaban resolviendo. Pues bien, esto de imprimir dinero para resolver los problemas estructurales no es la primera vez que se dice, ni sería la única vez que se ensaya. Ese es el modelo que adoptó Chávez en Venezuela. Y ustedes habrán visto que la semana pasada hizo noticia que en Venezuela imprimieron el billete de 1 millón de bolívares. 1 millón de bolívares. 1 millón de bolívares corresponde a 1.800 pesos. No alcanza siquiera para pagar la tarifa del transporte público. Entonces, la vía de imprimir dinero para resolverle los problemas a la gente con una transferencia suena atractiva, es populista, hace parte de ese arsenal de la demagogia, pero nos conduce a la hiperinflación, nos conduce a una situación como la que tienen hoy Venezuela y Ecuador, donde no les queda ninguna otra alternativa que adoptar el dólar como moneda. Entonces, tenemos que enfrentar esa demagogia con el talante de nuestro partido, proponerle al país lo que sirve, lo que resuelve los problemas, lo que nos va a permitir seguir progresando. Y eso hay que hacerlo con un estilo, con una forma, con unas maneras. Ese estilo, el que yo le propongo y el que quiero traer a esta conversación, es el de integrar y unir a nuestro país, no dividirlo y separarlo. Es el de construir, no destruir. Y sobre todo, es el estilo del buen trato con los demás. El de estilo asociado de mis padres y que me he encargado de proyectarla a mis 3 hijas. Ese respeto por los demás debe ser nuestro sello distintivo. Les decía que he sido siempre muy escéptico de que Bogotá tome todas las decisiones. He sido muy escéptico de la centralización del poder en nuestro país. Soy un gran creyente y defensor en la importancia de lo local, empezando por la inversión pública. Desde el Ministerio de Hacienda asignamos muchos recursos a través de las regalías, a través del desahorro del FOMPET para que los
municipios de Colombia, sobre todo los de categoría 6, tuvieran recursos para hacer su inversión. Desde el Ministerio de Hacienda hicimos grandes esfuerzos para que los proyectos de inversión del Gobierno Nacional se ejecutaran en local. Pero esto tiene que ir de la mano de un enorme respeto por los recursos públicos. Y por eso me propuse desde el Ministerio de Hacienda, porque todos los contratos que se firman con los recursos que aporta el Gobierno Nacional tengan visibilidad, se puedan consultar en línea en el portal de transparencia económica del Ministerio de Hacienda, donde no solo está la información presupuestal como estaba antes, sino está la información de los contratos que se firman con esos recursos. Es decir, un respeto por los recursos públicos, pero manejados desde lo local. Nuestro partido tiene que modernizarse. Nuestro partido tiene que sintonizarse con las nuevas tendencias sociales, no solo del mundo, sino de nuestro país. Nuestro partido tiene que defender la iniciativa privada como el pilar de nuestra economía, apoyar a nuestros empresarios, sobre todo a los pequeños y medianos que necesitan recursos para salir de esta crisis. Y nuestro partido tiene que contar con un liderazgo que energice a las bases, porque de nada nos sirve ganar la presidencia de la República si no tenemos una adecuada representación, no solo en el Ejecutivo a nivel subnacional, en los departamentos y municipios, sino una importante representación en el Legislativo, empezando por el Congreso de la República. Que esta campaña sirva para que esas bases, con ese ideario, con esa visión de lo pragmático, con esa visión de la defensa de la iniciativa privada, con esa visión donde nos modernizamos a las nuevas tendencias sociales, se encarguen de elegir masivamente a los representantes de nuestro partido a las corporaciones públicas. Mi hoja de vida es una hoja de vida de experiencia, es una hoja de vida de amor y coraje, como decía Dostoyevsky. Amor por el servicio público, amor por el país, amor por las causas sociales. Me siento muy orgulloso de, en medio de la crisis, en 1999, como director del Departamento Nacional de Planeación, haber traído a Colombia el programa Familias en Acción, un programa que ha sido el mecanismo de redención de millones de familias que han logrado salir de la pobreza y han logrado mejorar sus niveles de vida. Ese tipo de experiencias, de proponer lo útil, lo que sirve, lo que es viable, lo que le conviene a Colombia, es lo que yo considero que el país necesita en el 2022. Tengo ganas de seguir progresando en ese trabajo por el país. Y lo quiero hacer con ustedes, de la mano de ustedes, escuchándolos, siendo receptivo a las necesidades, creando este canal de diálogo de doble vía. Esta propuesta ganadora para el 2022 la tenemos que construir entre todos, incluyendo a quienes me acompañan en este panel, todas personas que merecen mi mayor respeto, personas con las que he trabajado en el pasado, que sé colaborar y me sentiría muy orgulloso de contar con su apoyo en una presidencia de la República para el periodo 2022-2026. Muchas gracias a todos ustedes. Por su intervención. Doctor Mauricio, muchísimas gracias por su intervención y tengo una deuda con usted porque tuvimos un retraso con el tema de los videos y no pudimos mostrar los datos principales de su hoja de vida. Me va a permitir mostrar el video para que todos lo vean antes de seguir con la siguiente intervención, que será del doctor Efraín Cepeda. Mauricio Cárdenas Santamaría nació en Medellín, Antioquia, el 9 de junio de 1962. Es economista con maestría en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad de Berkeley, California. Exministro de Desarrollo Económico, exministro de Transporte, exdirector de Planeación Nacional, exministro de Minas y exministro de Hacienda y Crédito Público. Doctor Efraín Cepeda, senador de la República. Y vamos a ver algunos apartes de su hoja de vida antes de que él proceda con su intervención.
Efraín Cepeda Saravia nació en Barranquilla Atlántico el 24 de mayo de 1950. Es economista industrial y especialista en altas finanzas de la Universidad Sonido, Nati. de los Andes. Fue gerente de la empresa Cepeda y Compañía, senador de la República desde el año de 1991, expresidente del Partido Conservador Colombiano, expresidente del Congreso de la República y vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA. Doctor Cepeda, lo escuchamos. Tiene sus 12 minutos reglamentarios. Muchísimas gracias, Natalia. Quiero saludar de manera muy especial al señor presidente del Partido Conservador, Omar Yepes Arzate, la señora secretaria general Betty Echeverría, a los exministros, directores de planeación o viceministros que veo en pantalla, los doctores Carlos Holguín, Carlos Martínez Imán, Jorge Ospina Sardi, María Eugenia Correa. Quiero saludar a mis compañeros de impresionantes hojas de vida a todos: Mauricio Cárdenas Santamaría, Juan Carlos Echeverri, Juan Carlos Pinzón, David Barguil, general Gustavo Rincón, y los considero mis compañeros, no mis contendores, porque juntos tenemos que jalar a este partido conservador hasta el triunfo final en 2022. Quien gane la postulación deberá recibir el apoyo de los que no ganen o no ganemos esa postulación. Quiero saludar a mis colegas congresistas aquí presentes, a los concejales, a las diputadas, a los diputados, a los líderes y lideresas, además al senador Eduardo Enríquez Maya, que va a intervenir también en este panel. De manera que quiero que me permitan proyectar una presentación, compartir pantalla, por favor. Ahí está Ariana, mi asesora, Natalia, con quien se había hablado para compartir pantalla. No veo todavía la presentación. Creo que me descuenten este pequeño tiempo porque no se ve la presentación allí. Sí, senador, le pido excusas, ya estamos habilitando porque no encontramos. Okay. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, de manera que Efraín Cepeda, pues allí se presentó la hoja de vida. Estuve 17 años en el sector privado y ahora 29 años en el Senado de la República. Además del sector privado, de manejar las empresas inmobiliarias, fui dirigente gremial, presidente de la Federación Nacional de Lonjas de Propiedad de Raíz, presidente del Comité Intergremial del Atlántico. Y en el Senado de la República ha sido miembro de la Comisión Cuarta de Presupuesto y de la Comisión Tercera de Presupuesto y Asuntos Económicos. Las gran banderas, como las del partido, han sido la generación de empleo y, por supuesto, los temas sociales. Este partido, que ha sido protagonista del desarrollo económico del país, en cabeza de varios de los compañeros aquí presentes, que han sido ministros de Hacienda, directores de planeación. Estamos ante un inmenso reto en este momento, que es el rebote de la economía en medio de esta pandemia, cuando se inicia el proceso de vacunación. La caída del año anterior fue de 6.8% y el desempleo de enero llegó a 17.3%. De manera que no es menor el reto, y vemos que los estimativos de Asobancaria, del gobierno nacional, de otras entidades, oscilan entre el 4,5% y el 5%, que será un rebote importante de la economía para la generación de empleo. Pero la reactivación y la recuperación de la economía pasan también por la vacunación en Colombia. Adelante, siguiente gráfica, por favor. Y esa vacunación en Colombia tenemos que dinamizarla. Conseguir la inmunidad de rebaño creo que pasa por permitir
la participación del sector privado en la compra, organización y aplicación de la misma, sin competir en compras con el gobierno nacional, porque se abrirá prontamente un mercado mucho más grande de vacunas y debemos tener el marco legal para que los privados puedan comprarlas. Si ellos lo hacen, podrán vacunar alrededor de 10 millones de empleados formales que tienen, más sus familias, 20 o 25 millones, con lo cual podemos llegar más rápidamente a la inmunidad de rebaño adelante, que está planeada para el mes de diciembre. Pero no les tengo una buena noticia en cuanto a esto. Mis cálculos indican que para llegar a los 35 millones de personas tenemos 9 millones de vacunas de una sola dosis y 26 de 2 dosis. De manera que requerimos vacunar, restando los casi 600,000 ya vacunados, 60 millones de colombianos. 60 millones de colombianos al ritmo que tenemos, que tuvimos en el día de ayer, que ha sido la vacunación más alta de 108,000. Necesitaríamos 555 días, 1,5 años. Eso seguirá destruyendo el empleo. Por eso tengo que decir que el ingreso del sector privado, que puede ser una manera típica de las alianzas pública-privada, alianzas públicas-privadas, iniciativa del Partido Conservador desde Planeación Nacional con Hernando José Gómez en 2011 y aprobada por nosotros en el Congreso de la República. Y eso ha permitido la construcción de, por ejemplo, de las dobles calzadas, 4G, 5G y, ¿por qué no?, ingresar ahora sin competirle al gobierno nacional al tema de la vacunación. Adelante, por favor. De manera que ahora nos enfrentamos también a una reforma fiscal que va a presentar el gobierno nacional y realmente aquí tenemos que, como decía el exministro Mauricio Cárdenas, tenemos que enfrentarlo con pragmatismo y sin populismo. Allí sabemos que debemos adelantar una reforma, pero también sabemos que ese proyecto viene acompañado con un presupuesto adicional para este año de 2021. De manera que creo que allí tenemos que aprovechar para canalizar y profundizar el ingreso solidario que fue jalonado por el Partido Conservador. Ese ingreso solidario que llega a 3 millones de colombianos. Creo que es un ingreso solidario que, al igual de Familias en Acción, como lo expresara el doctor Cárdenas, debe ser permanente, llevarlo no a 3, sino alrededor de 5 millones de familias y subir ese subsidio que son 160,000, algo así como 300, 400 o 500,000, haremos las cuentas. Para los jóvenes, creo que estamos en mora de mirar la educación superior, las cuentas que hemos hecho en que es que podría haber gratuidad en la educación superior pública, y eso podía pues conseguirse de esta reforma fiscal que tiene que tener ese contenido social. Para los jóvenes también estamos proponiendo, y hemos hablado con el gobierno nacional, para que estos jóvenes menores de 18 años que se empleen, sus empresas estén exentas de cancelar aportes para fiscales durante algún tiempo, para dinamizar ese desempleo juvenil que se sitúa en el 22.5% por encima del promedio nacional. Adelante, por favor. Pues el PAEF, vamos a pasar muy por encima, pero pues lo impulsamos desde el Congreso de la República, lo impulsó la bancada conservadora y pues con orgullo podemos decir que hemos protegido 4 millones de empleos mediante este subsidio monetario de alrededor del 40% del salario mínimo para las empresas que hayan descendido en su accionar, en sus ingresos, el 20%, como también la devolución del IVA que por iniciativa del Partido Conservador y otros partidos estaba para 2021, se trajo para 2020. Creo que todo ello, adelante por favor, ha ayudado, lo mismo que el PAP de la nómina, ha ayudado a dinamizar de alguna manera la economía, a proteger el empleo. De manera que también en ese marco de la reforma y que vamos a mirar seguramente el impuesto sobre la renta, estamos proponiendo que para las micros y pequeñas empresas, y lo es posible, disminuyamos esa tasa de tributación del 30 o 32% que está hoy alrededor del 20 o 22%, porque les cuesta mucho más trabajo acceder a los mercados. Y precisamente
ahí tenemos un problema con tasas de interés y acceso a los mercados. Y yo creo que desde el gobierno nacional, el Partido Conservador tiene que meter en cintura también al sector financiero, que le ha dado la espalda al desarrollo del sector empresarial y de los colombianos, que mientras el Banco de la República redujo sus tasas en más o menos de 240 puntos, pues eso simplemente se trasladó a algunos sectores de la economía, pero si hablamos de las microempresas, todo lo contrario, se le incrementaron a 240, se le incrementó la tasa en 240 puntos básicos, lo cual lo lleva a que este sector, que tiene 2 millones de empleados, tenga que acudir muchas veces al gota a gota y al pagadiario, porque el sector financiero solo les entrega el 2,98%, les presta de su cartera, y eso tenemos que llevarlos del gobierno conservador al 10, 12% para proteger los microempresarios del país, que dicho sea de paso, las mujeres que están en desequilibrio con los hombres, 1-15 en juntas directivas y en dirección de empresas, solo en las microempresas las mujeres las comandan en el 52%. Adelante, por favor. La evasión y el contrabando son dos flagelos que también tenemos que mirar, no únicamente es grabar a los colombianos, mirar la evasión y la ilusión, por eso el fortalecimiento de la DIAN. Y en el tema del contrabando, hay que crear desde el gobierno conservador una policía fiscal, un cuerpo élite de policía aduanera, un cuerpo élite de policía, pero con la participación de cuerpos de seguridad para perseguir eso, porque mire lo que está sucediendo. Hoy el contrabando ya no son aquellos contrabandistas de hace muchos años, no, es el narcotráfico, quien está lavando sus dineros, que está lavando sus dineros asesinos, los está lavando en contrabando. Ustedes ven que ya no incautan caletas de dinero o de dólares, no, porque ahora vienen esos recursos convertidos en contrabando que se monetizan y sirven para el narcotráfico y para asesinar líderes sociales. De manera que lucha frontal contra el contrabando. Adelante, por favor. En el escenario económico, quiero decir que hicimos un debate sobre el tema del Fondo Nacional de Garantías. Yo creo que este es uno de los temas aberrantes. El gobierno nacional inyectó al fondo con 3.2 billones de pesos para líneas de créditos que llegaran a 40 billones de pesos. Hoy las líneas están solamente en 25 billones de pesos. En el momento del debate pues se habían desembolsado solo 9 billones. Y miren, en 29 años de vida política, no solamente me sucede que el citante Efraín Cepeda se declara insatisfecho, sino que el citado, el Ministerio de Hacienda, se declara también insatisfecho por ese accionar. Se dinamizó eso en 5 billones de pesos, pero estamos lejos todavía. Todavía tenemos 14 billones por desembolsar, el 14%, y yo creo que hay que nuevamente decir que metamos en cintura ese sector financiero que con garantías del 70, 80 y el 90% todavía tienen esos recursos que podrían dinamizar la economía y generar empleo. De manera que pues debemos incluir recursos y adelante, por favor, porque hay algunas líneas de crédito que están prácticamente agotadas, como el pago de nóminas, el capital de trabajo, trabajadores independientes y microfinanzas, mientras no se han utilizado las de vivienda ni las de grandes empresas. Tenemos que urgentemente trasladar esos recursos a pago de nóminas, capital de trabajo, independientes y microfinanzas y crear líneas adicionales porque, repito, solo hay líneas por 25 y tenemos cupos para 40 billones de pesos. Eso sí, ayudaría a dinamizar la economía y proteger el empleo de los colombianos. Adelante, por favor. De manera que, además, en este periodo legislativo que se inicia la próxima semana, vamos a radicar 3 leyes. Me voy a referir a 2 para el buen uso del tiempo. Una de medio ambiente que promueve el desarrollo sostenible y la utilización racional de los recursos naturales. El que la hace la paga. Sancionaremos a los responsables de infracciones ambientales, a quien cause daño al medio ambiente, al ecosistema, a los recursos nacionales. Allí están las sanciones que no voy a explicar
pero es que el Partido Conservador ha sido el pionero en los temas ambientales, desde Misael Pastrana Borrero. Ese es un proyecto que ya he presentado en el gobierno anterior y que no tuvo la acogida, y espero que en este gobierno y que los congresistas de las comisiones quintas lo saquen adelante, porque es de la esencia precisamente del Partido Conservador y llevará la firma de toda la bancada congresional del Partido Conservador colombiano. Adelante. Otro proyecto que radicaremos el día 16 es meter en cintura la telefonía móvil. Hemos recibido innumerables quejas por las redes sociales de la telefonía móvil. Cambian términos contractuales, fallas continuas en el servicio, penalización por términos anticipados de contrato, violación de habeas data, cláusulas abusivas, cobro de servicios no solicitados. Y hay en este momento unas sanciones pírricas que las vamos a llevar en un rango entre 20.000 y 100.000 salarios mínimos para que realmente cumplan el compromiso y no sigan muchas de estas empresas abusando de los colombianos. Adelante, por favor. La equidad de la mujer. En la equidad de la mujer, recordemos que en la ley del PAEF se incluyó que un 20% adicional del PAEF, del subsidio a la nómina las mujeres, para las mujeres, del 40 al 60%. Como presidente del partido, creé la Secretaría de la Mujer y posteriormente en la segunda presidencia lo llevamos a norma estatutaria. El partido tiene una representación senatorial femenina del 35.7% y el promedio del Senado de Colombia es solo del 19.7%. Además, esas mujeres del partido, senadoras y representantes, tienen un peso específico importante. De manera que aquí hay también que proteger el empleo de las mujeres y tenemos que ser capaces de diseñar un plan, porque ahí las mujeres tienen un desempleo del 22.7 y los hombres del 13.4. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Siguiente cuadro. Creo que no salió, fue la hoja de vida. Siguiente y último cuadro, por favor, o penúltimo cuadro. El emprendimiento también allí, muy rápidamente para terminar, criterios diferenciales y puntajes adicionales para las MIPYMES en el sistema de compra pública. Las MIPYMES también del sector agropecuario deberán entonces tener especial acceso a los programas de microcréditos en el sector. Además, adelante por favor, en la ponencia de la ley de plazos justos hicimos justicia a las MIPYMES que antes pagaban a 180 y 210 días y ahora deberán pagar a 60 días este año y a 45 días, porque las grandes empresas tienen acceso fácil a los mercados de capitales con tasas de alrededor de 0,7, 0,8%, pero las MIPYMES y sobre todo las micros muchas veces tienen que acudir al gota a gota y al pagadiario con intereses del 20%. La descentralización. He sido un abanderado también de la descentralización del país. He rechazado la recentralización que hemos estado viviendo. Por eso fui coautor de la Ley de Regiones, que salió adelante en el Congreso de la República y en el Senado durante mi presidencia. Y he sido ponente de 5 RAP en la Comisión de Ordenamiento Territorial, donde formo parte de la RAP Caribe, la del Eje Cafetero, la RAP Central, la del Pacífico, la de la Amazonía, 27 departamentos. De manera que en eso, pues, también coincidimos con el ministro Mauricio Cárdenas en el tema de que la descentralización del país debe ser una bandera conservadora en el próximo gobierno. Y miren, para seguir en eso, eliminamos 1.092 OCAT en el presupuesto de regalías y dejamos solo 8 para que los alcaldes y gobernadores tengan asignaciones directas y sean protagonistas de su propio destino. Desde el gobierno del Partido Conservador tiene que romper de manera definitiva la centralización que tanto le ha hecho daño al país. Hay que darle autonomía a las regiones. Siguiente gráfica, por favor. Creo que sí, la última. De manera que todos los esfuerzos hay que dirigirlos a la generación de empleo, al aumento de la inversión, a la formulación de un plan de organización de vacunación, a los programas sociales. Esto nos permitirá proteger nuestra democracia porque es ello lo que está en juego. Seremos el gobierno conservador de la generación de empleo, de los programas sociales, del fomento del sector agropecuario, de la protección del medio ambiente y la seguridad. Yo invito a la unidad del Partido Conservador. Yo invito a que los candidatos todos
nos unamos y respaldemos al que resulte nominado, porque en estos últimos 20 y tantos años no he visto una oportunidad más clara para la presidencia del Partido Conservador. Es la hora del Partido Conservador colombiano. Muchísimas gracias. Doctor Efraín Cepeda, muchísimas gracias por su exposición y ahora vamos a continuar con el uso de la palabra, escuchando al doctor Juan Carlos Echeverry. Antes vamos a rodar unos pequeños datos sobre su hoja de vida. Juan Carlos Echeverry Garzón nació en Bogotá, Cundinamarca, el 12 de septiembre de 1962. Es economista de la Universidad de los Andes, PhD en Economía de la Universidad de Nueva York, estudios en Economía Internacional en el Instituto de Economía Mundial, exdirector de Planeación Nacional, exministro de Hacienda y Crédito Público, expresidente de Ecopetrol, autor de la novela En sitios más oscuros. Actualmente es analista de Hoy por Hoy de Caracol Radio. Muchas gracias, muchas gracias al Partido Conservador por organizar este evento, por invitarme. Me uno a los saludos protocolarios de las directivas del partido, a los compañeros de la mesa esta tarde. Saludo a todos los conservadores que nos escuchan hoy, que nos ven, a los congresistas, a los concejales, a los diputados. Bueno, amigas y amigos, tenemos que conectar con Colombia. Tenemos que conectar con Colombia y yo creo que lo mejor es preguntarnos ¿qué necesita de mí hoy Colombia? ¿Qué necesita de mí Colombia ahora? Hay angustia, hay desazón, hay desesperanza en las calles. Hay jóvenes que tuvieron que salirse de la universidad, que no pueden pagar la matrícula. Hay jóvenes que se gradúan y no les alcanza para pagar su crédito de ICETEX, que si consiguen trabajo, son malos trabajos, mal pagos. Una de cada dos familias colombianas en la costa Caribe, por ejemplo, ya no comen 3 veces al día. En Cartagena, vi el dato ayer, solo una de cada 3 familias está pudiendo comer 3 veces al día. El crimen creció más rápido que la economía de enero a diciembre del año pasado. La economía se recuperó, pero el crimen se recuperó más rápido. Y yo creo que todos lo tenemos en la cabeza. Vivimos una crisis sin precedentes. Primero fue el virus, luego fue la economía, ahora es el desempleo tanto de los adultos como de los jóvenes y sobre todo de las mujeres jóvenes entre 14 y 28 años. Y si no actuamos, si no respondemos a esa pregunta de qué necesita de mí hoy Colombia, de cada uno de nosotros, esa crisis del virus, que es una crisis sanitaria, o la crisis económica, o la crisis de empleo, se nos va a volver una crisis política. Y si sumamos esas, la sanitaria, la económica, la social y la política, esas 4 crisis, amigas y amigos, se van a volver inmanejables. ¿Colombia qué es? Colombia es una promesa, es una esperanza. En mi caso, esa promesa se cumplió. Yo me eduqué con ICETEX. Si no hubiera tenido ICETEX, no hubiera podido inscribir en la Universidad de los Andes. Trabajé desde pequeño para ayudar en la casa. Toda la vida ayudé en mi casa. Para ayudarme a mí a estudiar en la universidad, luego en los estudios de posgrado. Y en mi caso esa promesa se cumplió. Cuando yo salí de la universidad pude pagar mi crédito de ICETEX porque entré al Banco de la República y a los 3, 4 años el sueldo se ha duplicado y a los 6, 8 años otra vez, y lo que me permitió hacer a mi ICETEX se cumplió con creces en mi caso. Pero le tenemos que dar esa esperanza a los jóvenes de que en cada uno de ellos la esperanza que es su educación universitaria se va a cumplir, de que van a tener acceso a un trabajo digno, un trabajo meritorio, un trabajo en el que se encuentren a sí mismos como personas, que les permita ahorrar, que les permita tener sus niños y educarlos también muy bien. Pero todos tenemos un enemigo por vencer. Miles de negocios han quebrado. Yo creo que los colombianos ahora descubrimos otra vez que es una empresa. Hace un año teníamos muchos jóvenes diciendo las empresas colombianas son esto, lo otro, las criticaban, etcétera. Hoy sabemos, hoy que se quebraron muchos restaurantes, que se quebraron hoteles, que se quebraron empresas, microempresas y medianas y pequeñas,
Sabemos que las empresas son fundamentales, son los que nos dan el empleo y las que ponen las cosas que compramos en los mercados, en los supermercados. Entonces se han perdido millones de empleos, 5 millones de empleos, y los ingresos de los colombianos están seriamente afectados. Por supuesto, ya lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es el caldo de cultivo para el populismo. ¿Qué es el populismo? El populismo es jugar con la desazón de la gente, es jugar con la rabia de la gente, es jugar con esa desesperación que hay en las calles, en nuestros pueblos, en nuestros campos, y poner en juego la vida y la comida diaria de la gente. Es jugar con la educación de los jóvenes y es jugar, por supuesto, con el futuro de todos. ¿Por qué yo estoy en esto? ¿Por qué les estoy hablando hoy? Porque básicamente lo que tenemos son crisis. Yo no, digamos, por azar del destino, cuando salí de la universidad en 1984, entré al Banco de la República y estaba la crisis que manejó el presidente Belisario, que no la generó él, y que manejó el ministro Junguito, conservadores ambos. En el 84 era una crisis de déficits de gobierno, quiebras, cierre de mercados, y en ese momento, como funcionario del Banco de la República, mis primeros pinitos como economista fue aprender cómo se vivía una crisis y cómo se debía manejar esto de gente como el ministro Junguito. Después, en el 98, en Planeación Nacional, hubo quiebras de viviendas, la crisis del sistema OPAC, las familias perdiendo sus viviendas, bancos quebrándose, cientos de empresas o miles de empresas en quiebras. Sacamos la ley de quiebras para que muchas empresas no se quebraran. Sacamos la ley de vivienda que le permitió a muchas personas salvar su vivienda. Pudimos pagar los fallos constitucionales de la Corte que implicaban devolverle a la gente sus viviendas. Yo después le puse eso como ejemplo a los españoles, a los americanos y a los alemanes. En Colombia, cuando devolvimos, por un mandato de la Corte Constitucional, cuando le devolvimos a las familias dinero para que no perdieran sus casas, eso le dio fe a la gente en el sistema económico nuestro, en el sistema de mercado. En fin, en el 98 fue una crisis terrible, de ahí sacamos el Plan Colombia, sacamos Familias en Acción, sacamos la normalización tributaria y de ahí salió el triunfo frente a las FARC. Y de ahí salió una economía fortalecida que en los siguientes gobiernos lograron unos triunfos muy importantes. Luego entré a la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y cuando me entregaron la Facultad de Economía tenía un déficit muy grande y una deuda muy grande. A los 4 años la entregué con 0 deuda y produciendo excedentes. De manera que me he especializado en manejar crisis. Cuando llegué a Hacienda, después de que había estado el ministro Escaribán y Zuluaga, que le había tocado manejar la crisis del 2008-2010, bajamos el déficit, bajamos la deuda pública, obtuvimos para Colombia el grado de inversión, que llevábamos 11 años sin grado de inversión, y ahí salí al exterior, estuve en el BID, y después me llamaron porque había una crisis en Ecopetrol. Entregamos Ecopetrol en 30 meses como una tacita de plata. Ecopetrol la volvimos eficiente, acabamos los megaproyectos más complicados, y sobre todo, algo muy importante y algo que hay que hacer a nivel del Estado, hicimos una gerencia de la ética. Gerencia de la ética. No es sacar un folletico con las nuevas condiciones de la ética. No, es todos los días gerenciando la ética. Y ustedes no saben el valor que eso tiene. Produje un documento que está en un libro que se llama Reimaginando Colombia de McKinsey. Se lo recomiendo, que mi artículo se llama La ética crea valor. La ética crea valor. Y la ética en el gobierno sí que va a crear valor. Y en el Estado sí va a crear valor. Estoy seguro que puedo ser útil, que sé unas cosas que la vida me ha enseñado, sobre todo a manejar crisis profunda. Tengo sentido de urgencia. En todas las crisis hay que tener sentido de urgencia y sobre todo no desaprovecharlas. Aprender de ellas y no desaprovecharlas. Debemos ponerle plata en el bolsillo a los colombianos. Los colombianos llevan 1 año encerrados en sus casas, desempleados. El gobierno quiere ponerle IVA a la canasta familiar. A mí me parece que ponerle IVA a la canasta familiar es un error. En el momento en que los colombianos están saliendo con desesperación de sus casas a buscar empleo, le ponemos IVA a lo que consumen. A mí eso me parece un despropósito. Debemos dar soluciones reales
y necesitamos la claridad y el conocimiento de lo público y lo privado. Yo conozco el sector privado, he manejado una empresa, de hecho la empresa más grande del país, una empresa que producía 715.000 barriles de petróleo al día, 240 millones de barriles de petróleo al año. Yo sé manejar una empresa y sacarle de la crisis, y sé manejar también las finanzas públicas y sacarles de la crisis. Conozco lo público y lo privado. Y tengo una capacidad para conformar equipos que dan resultados, equipos de primer nivel, que tienen una capacidad de transformar. Tenemos que transformar muchas cosas. Lo primero es una transformación cultural. Antanas Mockus no era conservador, pero Antanas Mockus hizo una cosa que a mí me fascinó y me sorprendió en Bogotá. Nos mostró a los bogotanos que podíamos cambiar culturalmente, y no en 6, 8 o 10 años, que en 1 o 2 años. Yo me acuerdo una vez que un conductor de un bus paró el bus y me dejó pasar. Y ese día yo vi en los ojos de ese señor que nos miramos y dije, esta es una transformación que hizo un mandatario visionario, a quien recuerdo hoy. Fíjense que no era un conservador. Tenemos que aprender de todo el mundo. Y hay que hacer un cambio cultural en Colombia, no solo en el Estado, por supuesto en el Estado, pero un cambio cultural en Colombia, en cómo somos como ciudadanos, en cómo nos tratamos con la gente y hablamos con la gente. Un cambio de ética, pero no solo sacando nuevas leyes. Las leyes ya están, es que todas las leyes dicen no robarás. Casi que con los 10 mandamientos nos serviría. Con que cumpliéramos los 10 mandamientos nos serviría. Nos hemos llenado de leyes y creemos que con leyes más duras vamos a acabar con el problema de la corrupción. No, el problema de la corrupción se acaba es con gerencia de la ética. Con las leyes actuales, hágalas cumplir. Pero yo les digo una cosa, yo soy economista. Y la economía actual no tiene la potencia en Colombia para los problemas sociales que tenemos. Lo repito, la economía colombiana no tiene la potencia para los problemas sociales que tenemos. De ese cuero salen todas las correas. Del cuero de la economía salen todas las correas. De ahí pagamos la educación de los jóvenes, de ahí pagamos la salud de los mayores, de ahí pagamos las pensiones, de ahí pagamos el ejército y la policía, en fin, todos los gastos del Estado. Hoy por hoy, lo que nos están demandando en la calle los jóvenes, justo antes de la pandemia, y que van a volver a las calles muy pronto, lo que nos estaban demandando las comunidades indígenas, lo que demandan los educadores, etcétera, esa plata no alcanza a salir de la economía actual. Hay que transformar la economía actual de fondo, darle una potencia, ponerle unas turbinas que la jalen mucho más. Adentro está el comercio, adentro estará la banca, adentro estará los servicios, pero se necesitan unas turbinas exportadoras que tengan una potencia mucho mayor. Y los economistas, y en esto nos tenemos que reconocer, tuvimos un enfoque en los últimos 30 años que no conducía a eso. Se necesita un salto cuántico en la economía para poder alcanzar las metas que tenemos. Necesitamos que la gente eche para adelante. A nosotros no nos han regalado nada en Colombia. A las familias colombianas no lo hemos trabajado todo. No ahora, hace 20, 40, nuestros abuelos, nuestros papás se lo han trabajado. Y por eso no nos lo vamos a dejar quitar. Porque todo el mundo en Colombia se lo ha trabajado muy duro, o casi todo el mundo en Colombia. A nosotros no nos han regalado nada. A Colombia hay que pensarla de afuera hacia adentro. Colombia es así. Tiene un núcleo de riqueza rodeado de un anillo de pobreza. Ese anillo de pobreza es la costa Caribe, la costa Pacífica, el sur, el oriente colombiano, subiendo por norte de Santander y Cesar. Ese anillo a Colombia hay que pensarla desde el anillo hacia adentro, no desde Bogotá hacia afuera. Hay que dejar de pensarla desde Bogotá hacia afuera. Hay que pensarla desde la pobreza y concentrarnos ahí. Y concentrarnos también en los anillos de pobreza de las ciudades. Los colombianos debemos además cumplir la paz, pero ganar las guerras. Oiga bien, cumplir la paz, porque eso se firmó y lo firmó el Estado colombiano. Y nosotros como economistas, yo pagué unos bonos carísimos, de 14%, pero los firmó el Estado colombiano y los pagamos. La paz era costosa, pero la firmó el Estado colombiano y hay que pagarla. Pero hay que ganar las guerras, porque no solo se necesita hacer la paz y consolidar la paz que se firmó. Hay una guerra en el sur, en Cauca, en Nariño, en Putumayo, en Caquetá. Hay una guerra que se extiende desde Chocó hasta el norte del nordeste antioqueño, hasta el sur de Bolívar, hasta el norte de Santander, el Catatumbo y Arauca. Hay unas guerras que hay que ganar. Entonces, si bien hay que cumplir con la paz, hay que ganar las guerras. Y todo eso se necesita para
que cumplamos nuestra promesa, para ser tratados con justicia. Créanme lo siguiente, yo he estado estudiando mucho el tema de justicia. La justicia necesita un cambio en acceso, un cambio en reducir sus costos, aumentar su eficiencia, su diligencia, y no cuesta mucho. Y lo he analizado con muchos abogados a lo largo del país. Esta semana lo analizaba con varias facultades de derecho del país. ¿Saben cuánto vale hacer un salto cuántico en la justicia colombiana para tecnificarla, llevar la tecnología de punta y hacer más eficientes a nuestros jueces? $400 millones. Eso no es plata para el Estado colombiano, no es plata para la justicia. Necesitamos no solo 11 jueces por cada 100.000 habitantes, sino 15 probablemente. Eso necesita más recursos. Para que nos traten con justicia, para que tengamos acceso a la justicia, para que la justicia sea eficaz, hay que darle recursos, hay que darle eficiencia y hay que hacer que sea impecable para que nos traten con dignidad. Quien les habla no es político, yo no soy un político, pero defiendo la vocación política, defiendo el liderazgo político y lo que sí sé es dar resultados. Sé solucionar crisis sin esques. La gente que no quiere hacer crisis es que esto, es que lo otro. Sé gerenciar, organizar, crecer, crear trabajo y ponerle plata en el bolsillo a la gente. Yo creo que las dos cosas más importantes que uno tiene que tener en la vida es carácter y criterio. Criterio para saber qué hay que hacer y carácter para hacerlo. Conozco la economía, sé cómo dar confianza, impongo disciplina y doy resultados. Empecé diciéndoles que Colombia necesita de nosotros y necesita que cada uno de nosotros se pregunte ¿dónde puedo hacer hoy algo por este país? Aquí estamos por y para Colombia, para hacer muchas cosas por ella. Hay muchas cosas por hacer, tenemos toda la voluntad. Este es un inmenso, gran partido con cerca de 2 siglos de historia, que son los mismos 2 siglos de la República. Hemos estado en todas las crisis y hemos sido fundamentales para resolver todas las crisis de este país. Y estoy seguro que lo seremos de nuevo en esta oportunidad. Muchas gracias y un saludo fraterno. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Echeverri. Sé que el auditorio también agradece a usted su presencia. Quiero confirmarles que tenemos más de 600 personas conectadas en este momento. Agradecemos a todos los diputados del país y a los concejales que se han conectado hoy para acompañarnos en esta primera conversación entre nuestros precandidatos y ustedes, los líderes de la región. Ahora vamos a dar el uso de la palabra y antes vamos a ver la hoja de vida del doctor Juan Carlos Pinzón. Juan Carlos Pinzón Bueno nació en Bogotá, Cundinamarca, el 22 de diciembre de 1971. Es economista de la Universidad Javeriana, con maestría en Economía, en Políticas Públicas y en Defensa y Seguridad Nacional. Exministro de Defensa, ex embajador en los Estados Unidos. Actualmente es presidente ejecutivo de Pro Bogotá. Bueno, pues muchas gracias por esta gran invitación. Un honor estar aquí en este espacio tan importante frente a tantas personas, cientos y miles de personas que nos verán después en Facebook, porque eso tiene hoy la tecnología, que estamos conectados todo el tiempo. Así que un placer de verdad estar aquí. Primero que todo, un saludo especial al doctor Omar Yepes, presidente. Muchas gracias por su invitación y por su generosidad. Ha sido usted muy especial al tenerme siempre en cuenta. También quiero saludar al doctor Carlos Holguín Sardi, gran expresidente del partido, gran exministro, gran amigo y siempre también generando espacios. Saludo a Betty Chavarría, nuestra secretaria general. Betty, un saludo especial. A Natalia Morales, que está hoy precisamente ejerciendo estas funciones de comunicación. Muchas gracias, Natalia, también. Al doctor Elías Rapp, que siempre recuerdo con mucho cariño desde su tiempo como congresista. Y por supuesto al doctor Germán Blanco, presidente de la Cámara de Representantes y hoy pues, la máxima jerarquía del partido en el Congreso. Saludo a cada uno de los senadores de la República, a cada uno de los representantes, a cada uno de los diputados, concejales, a todos los conservadores aquí presentes. Por supuesto, mi saludo muy afectuoso para Mauricio, el doctor Mauricio Cárdenas, un hombre muy importante, de gran trayectoria,
un gran señor con quien nos conocemos hace muchos años. Al doctor Efraín Cepeda, como presidente del Partido Conservador, no hizo sino acogerme, abrir espacios y de una u otra manera liderar una gran agenda en los temas que me correspondió liderar en su momento. Al doctor Juan Carlos Echeverry, mi amigo de tantos años, y como lo estaba escuchando ahora, siempre dará gusto escucharlo. Un hombre que siempre le ha aportado a esta patria, un gran hombre y un colombiano excepcional. Y por supuesto, estaba aquí el general Rincón. El general Rincón, yo puedo decir más bien, él me conoce desde niño, como dice. Nos conocemos de toda la vida y me alegra que esté vinculado a todos estos esfuerzos. Nos reconocemos y tuve el gusto de tenerlo siendo yo ministro de Defensa también. Muy bien, este es un momento retador de Colombia. Colombia está en un momento difícil. Hay que decirlo. Luego de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, Colombia se movió hacia unos acuerdos en La Habana. Acuerdos que nos dejaron con muchos problemas, divididos, polarizados, con unos sectores radicales envalentonados, con un populismo creciente y con una impunidad tal vez excesiva. Y como si fuera poco, años después nos llega una pandemia de carácter global que frena en seco el progreso económico y social que veníamos teniendo durante 2 décadas seguidas, nos devuelve a la situación de pobreza de hace 10 a 15 años, y fuera de eso deja más de 3 millones de colombianos desempleados, además de 61.000 colombianos partidos, 61.000 familias hoy que están llorando por cuenta de esta situación, 3,5 millones de familias que hoy no tienen ingresos para pagar sus créditos, para pagar sus obligaciones educativas. Doctor Juan Carlos. Adelante. Qué pena interrumpirlo, pero le estamos escuchando muy mal. Son los audífonos, si usted nos puede ayudar. Y no importa, retome otra vez, porque todos están interesados en escucharlo. ¿Cómo me escucha ahora? ¿Muy mal? Ahí le escucho perfecto. Ahí le estamos escuchando bien. ¿Y ahora cómo me escucha? Mucho mejor. Me quité los audífonos entonces y creo que eso va a funcionar un poco mejor. La tecnología, mire, todo lo que hemos avanzado en tecnología y todo lo que falta por avanzar, porque aún tenemos retos de adaptación. Hice el saludo y estaba diciendo que yo veo con mucha preocupación cómo los acuerdos de La Habana dejaron divididos al país, polarizados, en unas tensiones políticas, con un populismo fortalecido, con una impunidad muy grave, y por el otro lado nos llegó una pandemia que frenó en seco 2 décadas de desarrollo económico y social. Nos hizo generar el peor desempeño económico desde que haya historia, menos 6.6% en el 2020, 3,5 millones de desempleados, y volver a las tasas de pobreza de más o menos el año 2008. Es muy grave lo que ha pasado. Ese es el contexto en el que estamos. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque si uno no las llama por su nombre, entonces termina buscando ser políticamente correcto y tratar de quedar bien y tratar de decir lo que de pronto es conveniente. Pero la gente en la calle sabe lo que pasa, siente lo que hay, y quizá por eso tiene esa rabia tan intensa, tiene molestia, tiene frustración, tiene dolor, tiene personas que han fallecido. Estamos en un escenario que realmente genera ese momento de confusión. De ahí que se requieren liderazgos de verdad, liderazgos con carácter, liderazgos basados en valores y principios, en valores conservadores, en la familia, en el orden, en la defensa de los derechos, en la libertad, en la promoción del campo, en la defensa irrestricta del agua y el medio ambiente, en la defensa de los derechos de la mujer, en la defensa de la inclusión de los distintos sectores sociales y de una manera muy clara en la lucha contra la corrupción. Colombia se cansó de los corruptos y los partidos como el Partido Conservador tienen precisamente que volver a sus valores y principios y no tolerar en ningún caso jugadores que tengan escándalos, manchas o historias que guardar. Colombia necesita poner gente que pueda darle la cara al país y que la pueda guiar y que pueda convocar y que pueda conectarse con las nuevas realidades.
Sé que hoy soy el más joven de los que está aquí presente. Sin embargo, tal vez tengo una hoja de vida llena de cargos, llena de experiencia y sobre todo de conocimiento de Colombia. Desde muy niño me tocó recorrer Colombia de esquina a esquina. Tengo el gran honor de ser el hijo de un soldado de Colombia, y viví por todo el país desde muchachito. Por eso desde chiquito aprendí a comer de todo, vivir en cualquier parte y disfrutar las cosas buenas de la patria. Vengo de una familia de extracción popular, si se quiere, y eso a mí me hace sentir muy orgulloso porque yo no heredo nada. Yo no recibo herencias de ninguna especie, como creo que la mayoría de los que estamos aquí. Nos ha tocado ganarnos las cosas por nuestros propios méritos, luchar, ponerle templanza a la vida y salir adelante. Y creo que eso es muy importante en este país, poderle mostrar a la gente de que sí se puede, que hay gente común y corriente, que hay unos que somos comunes y corrientes, que hemos podido progresar, avanzar y de alguna manera contribuir con humildad, con respeto, con cariño, con amor por el país, con sentimiento patrio, pero al mismo tiempo trabajando duro y saliendo adelante. Conozco Colombia entera. Yo he estado en todos los departamentos de Colombia, en todas las capitales, en cerca de 600 municipios, en la mayor parte de los parques naturales, en el nacimiento de los ríos y en las verdaderas crisis de Colombia. A mí me ha tocado acompañar las grandes crisis económicas de finales de los 90, muy jovencito. Me tocó afrontar, liderar y tomar decisiones directamente para poder asumir las responsabilidades de darle seguridad al pueblo colombiano y de liderar con toda convicción a nuestras Fuerzas Armadas. Amo la paz, defenderé la necesidad de la paz en Colombia, pero no soy un hombre de eufemismos. Yo no puedo decir que hay paz cuando no hay paz. No le digamos mentiras a Colombia. Vayan, pregúntenle a la gente qué siente en las calles. Estamos en la necesidad no de mirar para atrás. Si alguien, por lo que estoy diciendo, se imagina, Pinzón lo que va a hacer es devolvernos al pasado, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es dónde estamos hoy y cómo vamos a proyectar a Colombia al futuro. Hay que mejorar lo presente. Hay que corregir el rumbo de lo que está mal y al mismo tiempo hay que adaptarnos a las necesidades de esa Colombia joven de hoy y de ese futuro del país. Decía hace unos minutos que el país tiene una enorme dificultad, por ejemplo, en el tema del desempleo y del desempeño económico. Es que cerca de 150.000 empresas desaparecieron en Colombia, solo en la ciudad de Bogotá 50.000. Esto no es teórico. Y por el otro lado, si lo miramos desde la perspectiva del empleo, en el país terminamos con una tasa de desempleo del orden del 17%, pero el desempleo de jóvenes está cercano al 25%, y el desempleo de mujeres está en el orden del 28%. Bueno, no vamos a integrar a estos elementos fundamentales de la sociedad, una ciudadanía que busque equidad, un país que requiere integrar a las mujeres, donde además son fuente no solo de creatividad, de oportunidad, de liderazgo, sino una gran mano de obra que hace la diferencia en el país. Y ni qué decir de los jóvenes, las frustraciones que viven los jóvenes colombianos hoy, precisamente porque hacen un esfuerzo sus familias. Es que yo me acuerdo lo que fue en mi casa. Yo soy el primer profesional de mi familia. Y cuando yo fui profesional, ni mi mamá se graduó profesional, mi papá, como digo, fue un soldado, coronel, llegó a coronel en la escuela militar, pero no tenían un título universitario. Eso fue toda una circunstancia. Cuando viajamos al exterior, allá no hay autos de carreras. Familia tuvo que hacer unos ahorros, y esos ahorros sirvieron para pagar la universidad de mi hermana y mía. Pues yo pienso en esas familias que hacen esfuerzos, señoras que trabajan en restaurantes, los señores que trabajan en la seguridad y en distintos lugares, los operarios de las máquinas que ahorran porque quieren que su muchacho, que su niña sea profesional, y no terminan teniendo empleo. Y eso me parece que es un tema muy dramático. Una carita feliciosa. Es de frustración. Ok. Miren, creo que hay unos micrófonos prendidos, si los quieren apagar y con esto seguimos, ¿vale? Entonces decía, hay una cantidad de personas que están teniendo hoy esa frustración de que terminan sus carreras, terminan sus oportunidades académicas
y no terminan empleados. Es un tema muy delicado y muy preocupante. Entonces tenemos que conectarnos con esta Colombia de hoy. Voy a hacer algunos planteamientos de propuesta concreta. En primer lugar, Colombia tiene que hacer un gran esfuerzo por recuperar el empleo y por crear empleo. Y la manera correcta de hacerlo es, primero que todo, haciendo un esfuerzo en educación para el trabajo. Si nosotros seguimos educando a la gente para trabajos que no existen, pues lo que hay es frustración. Hay que adaptarnos a la digitalización de la economía, a la demanda del sector privado, a las oportunidades que se vienen, y no seguir educando con la tesis de que solo hay que educar. No, educación para el trabajo. Pero al mismo tiempo, hay que hacer grandes esfuerzos en varios frentes. Infraestructura, conectividad, industrialización del campo. Estos son elementos vitales para que precisamente se cree una oportunidad de empleo. Pero lo otro, esta tesis de que cada año y medio hay una reforma tributaria, es un tema inmanejable, porque esa permanente ejercicio de temas tributarios lo único que ha hecho es desgastar al país, no tener reglas claras y crear enormes dificultades. Y ni qué decir de lo que nos está pasando con todo lo que son las consultas previas desde la óptica popular social o comunitario, o las consultas ambientales que de una u otra manera paran el desarrollo y sacan corriendo la inversión y matan el empleo y la oportunidad de progreso. Lo digo con mucha franqueza. Cuando uno mira, además, en el tema de recursos naturales, Noruega, Australia, Canadá, que básicamente logran extraer sus minerales con gran disciplina ambiental, con gran cuidado del agua y del medio ambiente, pero generando grandes fondos y grandes riquezas que luego logran reinvertir en educación, en pensiones. Colombia necesita pensiones para los viejitos. En Colombia solo se pensiona el 25% de la gente que llega de la pensión. Eso no puede funcionar más. Ahí hay que dar una verdadera solución práctica y directa. Y, por supuesto, en esfuerzos de lucha contra la pobreza. Es que el país volvió al nivel de pobreza de hace unos años, y con soluciones típicas del día a día nos van a pasar otra vez 10 para volver al punto donde estábamos. Hay que acelerar el ritmo y hay que hacer programas de carácter social que vinculen directamente con entregas directas de subsidios y beneficios a las familias que lo necesitan. En esa óptica se requiere mucha disciplina fiscal, pero la disciplina fiscal está en función de poner a crecer la economía. Por eso es necesario tomar este tipo de decisiones que aceleren esa inversión en distintos sectores. Ese es el primer bloque: empleo. Empleo como obsesión. Plata en el bolsillo de la gente como obsesión para que haya consumo, condiciones de inversión, prosperidad, sanidad económica, alegría en la sociedad. Segundo gran frente: seguridad sin impunidad. Aquí el bandido se da el lujo de hacer lo que le da la gana. El corrupto paga casa por cárcel y pasan unos años y se olvidan sus escándalos. Y vuelve y juega. Puede ser esto como es. No puede haber esta impunidad. Criminales de lesa humanidad. Ojo, yo no quiero devolver el país para atrás, pero esto es un hecho ejemplificante todos los días. Aquí los tipos que cometieron los peores crímenes de lesa humanidad son senadores de la República. Y eso se siente en las calles y la gente se lo pregunta. Y eso termina en el atraco diario, en el asesinato del policía aquí en Bogotá en la Séptima, o en el asesinato de la señora que es cajera allá en la Olímpica en Barranquilla, o en cualquier esquina de Colombia. Y la probabilidad de que le pase un bandido eso es nada o casi nada. El nivel de solución de los casos criminales en Colombia es solamente, en el caso de homicidios, del 29%. Eso significa que el 71% de los homicidios no se resuelve en Colombia. Matar paga. Y ni qué decir de robar, y ni qué decir de prevaricar, ni qué decir de recibir coimas y cosas de este estilo. Esto el país lo tiene que abordar. Una gran reforma de la justicia. Pero de paso, yo creo que fue un error gigantesco, y lo digo con nombre propio. A mi salida del Ministerio de Defensa, debilitaron las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se atreven hoy a hablar de seguridad si las debilitaron? Le quitaron 70.000 hombres al ejército y a la policía, y de paso
redujeron el presupuesto de las Fuerzas Armadas que venía siendo financiado con una modernización que le dio al país a través de la seguridad inversión, reducción de pobreza, crecimiento económico, soluciones sociales, esperanza de paz, tranquilidad. Pues resulta que soltaron el balón. El narcotráfico se dispara otra vez, las economías ilegales, y hoy estamos incluso con un riesgo donde tienen metidos la mano el régimen de Maduro y los carteles mexicanos. Ojo en lo que estamos. Por eso hay que fortalecer la seguridad nuevamente y al mismo tiempo trabajar en temas de justicia, porque sin justicia no hay paz y la seguridad simplemente correteando bandidos no resuelve los problemas. Y el tercer punto es reconciliación. Y para reconciliarnos yo creo que hay que plantearnos una agenda moderna. Primero, una agenda que haga amistoso al pueblo colombiano y en particular a los conservadores que naturalmente creen en la conservación con el medio ambiente y el agua. Estamos en el siglo XXI. Esta es la época del cambio climático. Los jóvenes reclaman que no ven una relación real con políticas de protección del medio ambiente, con políticas de defensa del planeta. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo real, pragmático, de fondo, pero de mucha convicción, como valor precisamente de la sociedad. Otro elemento, el tema de la equidad de género. Eso reconcilia a la sociedad, porque por años las mujeres, las personas que de una u otra manera pertenecen a las poblaciones LGBTI, las minorías raciales, los grupos étnicos, se han sentido excluidos, se han sentido distanciados, se han sentido sin la posibilidad de ser ciudadanos con todos los beneficios y derechos. Esto, que antes sonaba como una historia, hoy tiene que ser una visión, un tema central del accionar social. Y en esta línea, la reconciliación requiere corregir aquello que no esté bien. Nadie quiere volver al pasado. Lo único que debemos hacer es pensar en un mejor futuro y aprender de lo que no hicimos bien en el pasado para corregirlo, para ajustarlo. Y en esa línea, yo creo que es claro que el país tiene hoy preocupaciones y sectores como el Partido Conservador, el Partido del Orden, el Partido de los Valores, el Partido de los Principios, hoy se siente un poco vulnerado cuando ve que hay básicamente en camarote y en cama a quienes cometieron todo tipo de crímenes y en el suelo a quienes los enfrentaron. Eso no está bien. Para que la sociedad se arregle requiere un equilibrio. Quizá el equilibrio es encontrar una manera franca de hablar de estas cosas y poder encontrar algunas soluciones. Por ejemplo, que una comisión de la verdad realmente represente al resto del país que no está representado. Que la misma Justicia Especial para la Paz represente a los sectores que no están allí representados porque están cargados para un lado. Eso le daría tranquilidad al país. No es acabar eso, no es volver a comenzar, es crear temas que reconcilien y que de esa manera, por ejemplo, se entienda que no puede haber impunidad para nadie, no importa cómo se llame, el que asesine un líder social, el que asesine un campesino, el que asesine un policía, un militar, un ciudadano común y corriente, tiene que pagar las consecuencias ante Dios, pero ciertamente ante la ley. Eso es muy importante. Termino esta intervención diciéndoles que hoy trabajo desde Bogotá con mucho entusiasmo, pero como siempre, desde donde he estado, lo hago con profundo amor por Colombia, con el deseo de servirle a mi país. Hace 4 años decidí entrar a la política por primera vez y salí a las calles, solo con mi familia, pero dejé de estar solo. Cada día alguien se sumaba y la mayor parte de los que se sumaban están aquí. Eran conservadores y eran personas que precisamente nos decían que nos acompañaban y que estaban precisamente felices de acompañarnos, felices de estar ahí. Obtuve más firmas que todos los candidatos salvo Sergio Fajardo. Y esto solo, sin apoyo de nadie, sin carrera política previa, con la decisión de entrar a la política, de liderar a Colombia y de decir las cosas como son, por su nombre, pero basado también en una formación ética de valores y en una formación de resultados, de logros en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito internacional, en el ámbito académico, en todos los ámbitos. Esa es la manera como
he sentido que debo abordar mi servicio a Colombia y, como siempre he dicho, siempre seguiré dispuesto a servir a Colombia. Hoy, desde Bogotá, en el escenario que corresponda, por supuesto, sería un gran honor si en algún momento el Partido Conservador considera que podemos liderar los principios y valores de este partido, el orden, la libertad, los derechos, la defensa de la patria, para precisamente liderar a Colombia entera desde estos principios centrales. De verdad, muchas gracias y muy agradecido por esta invitación. Estoy encantado de estar aquí y seguramente ya habrá ocasión de volver a hablar. Ahora lo más importante es escuchar. Quiero aprender, quiero entender, quiero tomar nota de lo que ustedes nos van a decir para precisamente construir esa agenda que va a llevar a Colombia a un mejor destino y que vamos a evitar que caiga en manos de bandidos, en manos de populistas, en manos de radicales, o en manos de gente que lo único que le interesa es su propio beneficio, pero no le interesa la patria, no le interesa la clase media, no le interesa el pueblo colombiano, no le interesan los campesinos. Muchas gracias. Usted, doctor Pinzón, muchísimas gracias por su compañía. En este momento le damos la bienvenida, un saludo cariñoso. Quiero manifestarle al doctor Carlos Holguín, quien se me había olvidado anunciarlo en esta tarde. Gracias, doctor Holguín, por siempre estar aquí haciendo partido conservador y acompañarnos a soñar, al igual que al doctor Martínez y Maján. Vamos a darle ahora la palabra al general Gustavo Rincón, quien lidera un movimiento político, reservas y sociedad civil, y quiere dirigirse hoy a nuestros concejales, diputados, dirigentes congresistas y a todos estos precandidatos que tenemos aquí, saludarlos, y a los que nos acompañan, a todos los que nos acompañan en esta tarde. Le damos la palabra a nuestro general, el doctor Gustavo Rincón, quien nos va a saludar en esta tarde. ¿Aló? Queremos pedirle el favor al doctor Rincón que nos escriba por el chat cómo está identificado, porque no podemos habilitarle el micrófono ya que con el nombre no nos aparece en la sesión de Zoom. Le vamos a dar ahora la intervención, la palabra al doctor, a nuestro general, si está, creo que lo vi ahí. Ya tiene el uso y tiene el micrófono habilitado, solamente debe abrirlo y ya puede hacer su intervención, general. General, los micrófonos... ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Buenas tardes para todos. Para el doctor Omar Yepes y el doctor Carlos Holguín Sardi, mis agradecimientos por esta invitación. Es un honor para mí estar en esta conferencia. A mis compañeros Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverri, Juan Carlos Pinzón, doctor Efraín Cepeda y el doctor David Barguil ausente, reciban un cordial saludo. Soy el mayor general retirado del Ejército Nacional, Gustavo Rincón Rivera. Nací en el municipio de Soatá, Boyacá. Vengo de una familia tradicional, campesina y trabajadora. Soy bachiller de la Escuela Militar José María Córdoba, con sede aquí en Bogotá. Soy abogado, soy economista, tengo un MBA en alta gerencia, soy especialista en seguridad nacional, seguridad continental. Tengo también la especialización en armamento menor y mayor del Ejército de los Estados Unidos y de la República del Brasil. Igual tengo la especialización en logística militar del Ejército de los Estados Unidos. En la actualidad soy precandidato a la presidencia de la República
República por el Partido Conservador Colombiano y presidente del movimiento Reservas y Sociedad Civil RS, que está conformado por señores oficiales, suboficiales, soldados de las fuerzas militares, como son el Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y agentes de la Policía Nacional y todas sus familias. Muchos se preguntarán, ¿pero por qué está acá? Viendo la necesidad de seguir luchando por nuestra democracia y el fortalecimiento desde nuestros ideales, coincidimos con el Partido Conservador en lo fundamental, como decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Teniendo esto en cuenta, debemos y tenemos que rescatar los pilares más importantes de nuestra sociedad, como son la moral, la ética, la familia, la propiedad privada y todo aquello que enmarca un Estado democrático. Pero para que esto sea posible, debemos de tener seguridad. Pero para que haya seguridad real y efectiva, considero que el Estado debe ofrecer a todos los colombianos una educación gratuita, una salud digna, una justicia sin prebendas, una lucha permanente contra la corrupción y la pobreza. Como lo decía el doctor Mariano Ospina Hernández, la pobreza se divide en tres grandes grupos. La pobreza moral, que es la carencia de ética, de valores, de la familia como base de la sociedad. Y la mujer como núcleo de la familia. Segundo, la pobreza intelectual, que es la falta de oportunidades de la gran mayoría de los colombianos para progresar y para llevar a buen término sus objetivos, como la falta de fuentes de trabajo para desempeñarnos en nuestras profesiones, en las profesiones que nuestros padres con gran sacrificio nos dieron para poder ingresar a las universidades. Como tercero es la pobreza económica. Es importante resaltar que la piedra angular de nuestra economía es la agricultura. Es el campo quien nos dio la mano en esta pandemia. Y no lo debemos de olvidar, a la cual debemos de apoyar y fortalecer a todo momento. Pero también debemos de tener en cuenta a las pequeñas, a las medianas, como a las grandes empresas. Debemos de ayudarles para sacar a nuestra economía de la recesión actual que está pasando y que ha sido incrementada por la pandemia del COVID-19. Recordemos que la mejor obra social es generar empleo. Pero también recordemos
que los principios éticos, los principios morales no son negociables. Solo vale la pena luchar y vivir por lo que se está dispuesto a morir. Yo invito a todos los colombianos para que no esperemos lo que un gran escritor nos dijo. Llegaron por mi vecino y yo no dije nada porque no era mi familiar. Llegaron por mi familiar y yo no dije nada porque no era mi hermano. Llegaron por mí y nadie dijo nada porque yo era el último y yo me había quedado callado. Para todos, un cordial saludo. Soy un soldado de la patria al servicio del Partido Conservador. Gracias a todos por Colombia RS. Muchas gracias, general. Muchas gracias por su Muchas gracias.